Ahora vamos a ver un programa de oraciones para eliminar obstáculos mentales. Primer paso. Quédate quieto y pon tu mente en orden. Bien. Entra en un estado de ensoñación, de sopor. En esta condición relajada, calma y receptiva, estás preparado para el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Selecciona una frase que se pueda grabar con facilidad en la memoria y repítela una y otra vez, como si fuera una letanía. Ahora y paz de espíritu, y doy gracias por ello. Y repítela para impedir que la mente divague. Repítela en voz alta. Esto ayuda a que penetre en la mente subconsciente. Te encontrarás con una respuesta emocional profunda de tu mente subconsciente. Tercer paso. Antes de irme a dormir, practico lo que Goethe, el que escribió el Fausto, solía hacer. Imagina a un amigo o a un ser querido frente a ti. Tus ojos están cerrados, estás relajado y tranquilo. La persona delante de ti está de manera subjetiva presente y te dice: felicitaciones. Ve su sonrisa y escucha su voz. Toca su mano y su cara. Todo parece tan real y vívido. La palabra felicitaciones implica libertad total. Escúchala una y mil veces hasta que obtenga la respuesta que te satisfaga. Bien, esta técnica hay que usarla 4 veces al día. Especialmente acordarse de por la noche también. En el que hay que a la noche imaginar la victoria. Contempla la realización y cumplimiento de tu deseo. Mantén tu fe en cada paso de este camino, sabiendo que si has imaginado y sentido el final, también has querido los medios para la conclusión con éxito. Cuando el miedo toca a tu puerta, o cuando las preocupaciones, la angustia y las dudas cruzan por tu cabeza, mantén tu visión en alto. Piensa en Dios, cree en Él y un poder infinito se generará en tu mente subconsciente y te proporcionará confianza y fuerzas plenas. Bien. Es importante, además de todo esto que venimos diciendo, estar en paz con todo el mundo. Como enseñó Jesús, que antes de entrar a la habitación a orar, ¿no? Primero hay que dejar estar en paz, no entrar con un resentimiento ni con un rencor. Así es como las oraciones funcionan. Comprender el hecho es ser compasivo. El siguiente paso lógico es orar por la paz, armonía y entendimiento de la otra persona. Ninguna crítica puede afectarte sin tu consentimiento mental. Debes ser siempre dueño de tus pensamientos, reacciones y emociones. El sentimiento va detrás del pensamiento y tú tienes el poder de rechazar cualquier pensamiento que pueda perturbarte o molestarte. ¿Bien? Esa es otra cosa. O sea que acá el autor lo que propone es eso, dejar de culpar, ¿no? Y estar, perdonarla. Estar en paz con todo el mundo. Bien. Otra cosa, hay que dejar de culpar a Dios. Porque dice que esta persona que le viene a comentar esto a él, creía que Dios lo estaba castigando y le ponía obstáculos en su camino, y por eso él estaba enfermo y fracasaba laboralmente. Entonces él le preguntó: ¿pero qué es Dios? Y él dijo: la Biblia dice que Dios es amor. Un Dios de amor es la respuesta a todos nuestros problemas. Bien. Jesús le llamó a Dios Padre, Padre nuestro, lo que quiere decir que nos enseñó
que todos nosotros tenemos un Padre en común. O sea, a pesar de que cada uno cree que tiene su Dios personal, no es que es el mismo para todos. Bien. Entonces, por lo tanto, todos somos hermanitos. Bien. Dios es vida. Todos nosotros y todas las cosas provienen de ese único principio vida. La palabra padre denota amor, cuidado, protección, provisión. También significa el creador, el principio creador de la vida, el poder infinito, el ser supremo, del cual emanan todas las cosas. Por eso Jesús dijo, Dios es espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo ver el espíritu, porque el espíritu no tiene forma ni figura. Tampoco puedo ver mi mente. Mi espíritu es Dios dentro de mí. Dios está dentro y fuera de cada uno, porque Dios, ¿no?, es la vida. Dios está en nuestra mente. Localiza a Dios dentro de ti. Entonces, cuando dice cielo, esto representa el poder espiritual invisible sin cara, sin forma, sin figura. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Por ejemplo, cuando yo aparto una silla, no es mi cuerpo el que lo hace, sino el espíritu en mi interior, el poder creador o Dios. Cuando camino o levanto teléfono, es la presencia invisible de Dios que obra en mí. Bien. El motor inmóvil que mueve todas las cosas está dentro de mí. Padre nuestro es el nombre dado a este Dios o esta presencia dentro de nosotros, para recordarnos que es generoso y considerado. Esa mente infinita, ¿no?, es todo. Ahora la otra mente, la que es finita, no puede comprender lo infinito, pero sí se puede aprender con seguridad de nuestros poderes internos. Podemos aprender sobre el poder de nuestros pensamientos y sentimientos, de nuestras acciones y reacciones, y es mucho lo que podemos conocer sobre las leyes de nuestro propio ser. ¿Bien? Entonces, volviendo al tema del perdón, con esta persona que estaba diciendo que Dios era, que lo castigaba y qué sé yo, él le dijo, si crees que Dios es un ser cruel, tiránico y vengativo, vas a experimentar los resultados de tu pensamiento. Si piensas que Dios te está castigando o probando, bien, entonces tu subconsciente te va a causar que sufras. O sea, te estás castigando a ti mismo. Cuando se dio cuenta esta persona de esto, comenzó a orar varias veces al día, diciendo, sé que Dios es un Padre amoroso, la vida de mi ser que vela por mí, me cuida, me guía y me inspira. Su poder representa una dicha y una bendición para mí. Dios me hace prosperar en todo lo que hago y yo mismo reflejo su forma divina. Sé que el reino de los cielos está dentro de mí, lo cual quiere decir que la inteligencia infinita, la sabiduría ilimitada, entonces todos estos atributos yacen en lo profundo de mi subconsciente. Y yo ahora reproduzco todas esas cualidades de Dios en mí. Bien, porque así como es arriba, así abajo. Y como es abajo, hacia arriba. Bien. Entonces, bueno, esta persona empezó a reflexionar varias veces al día, vivir este nuevo concepto de Dios en su mente, y todo su mundo se empezó a transformar. Al reposar con la mente en este concepto de Dios, experimentó amor, paz, inspiración y energía. Todos sus negocios empezaron a prosperar, su cuerpo se empezó a sanar,
experimentó alegría, se absolvió de culpa. ¿Bien? Porque introdujo un nuevo concepto de Dios en su vida. En vez de esa idea punitiva que tenía de Dios, ¿no? Que era tirano y bueno, que estaba en alguna parte en el cielo y que le mandaba la desgracia. Así es como casi todos pensamos, de esa manera infantil. Por eso es muy importante preguntarme y cuestionarme qué es lo que Dios es para mí. Pero de verdad, no se engañen, porque es que su mente subconsciente sabe, no la pueden engañar. Cuando en el curso de milagros dice, de Dios no se hace burla, es que me está diciendo esto. Yo puedo engañarme y creerme cualquier cosa, pero es que mi subconsciente sabe lo que estoy sintiendo. A Dios le importa lo que yo siento, no lo que yo estoy creyendo que creo. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental. Por eso las personas practican tantas cosas, porque no se dan cuenta que, por ejemplo, cuando yo critico a otro o digo que esa persona es mala o la juzgo y la odio, no sé qué yo, todos los sentimientos que tengo, en realidad es eso lo que yo estoy pensando de Dios. ¿Sí? No es que Dios es una cosa y las personas son otra, no, es que somos todo el mismo. Eso es la unidad. Entonces, yo sé que esto es muy complicado y difícil. Para nuestro ego es terrible. ¿Sí? Y la mente es muy poderosa y me tira letra todo el día para que yo me crea que soy especial y que los otros pobrecitos. Es un juego muy perverso el de la mente. Por eso hay que educarnos, reeducarnos, o sea, desaprender todo lo que me he enseñado, ¿no? Bien, entonces esto también es fundamental. Otra cosa fundamental es dejar de ser indeciso, porque vieron, ¿cómo no? ¿Me pongo la bombacha roja o la verde? Hay gente que horas está para tomar esa decisión. Entonces, yo no puedo servir a dos amos a la vez. Así que uno no puede esperar que se cumpla el deseo de su corazón si cree que hay algún poder que está frustrando ese deseo. Esta situación crea un conflicto y su mente se divide. Así está nuestra mente todo el tiempo, dividida. Eso me provoca, cuando mi mente se divide, me provoca que yo me quede como congelado, como quieto, y no voy ni para aquí ni para allá. La mente tiene que funcionar como una unidad. Lo que es infinito no se puede dividir. Dios es uno. O sea, eso es la unidad. Bien. No hay dos infinitos, porque uno entraría en conflicto con el otro y se neutralizarían mutuamente o se eliminarían uno al otro. Tendríamos el caos en lugar del cosmos. La unidad del espíritu es una necesidad matemática. No hay oposición con el único poder. Por eso el amor no se opone a nada. El verdadero amor, no este de cursilería de acá del mundo, de me querés chuchi y todo eso. No, el amor es uno y no se opone a nada. Si hubiera algún poder que desafiara a Dios o al infinito, ya Dios dejaría de ser omnipotente. Bien. Entonces me tengo que dar cuenta de esta confusión y caos que gobierna la mente de nosotros, que creemos que hay fuerzas opuestas. Por eso cuando vemos esta imagen, ¿no?, de Dios y el diablo ahí forcejeando, bueno, Jesús, porque algunos le dicen a Jesús que es Dios, bueno, vieron que ya entramos en terreno escabroso. Dios no es Jesús, ya sabemos, ¿no? Que le digamos, bueno, pero es un símbolo. Bien. El símbolo de lo que somos todos, ¿no? Ese hijo de Dios que somos todos. Bien. Entonces, cuando en mi mente hay
dualidad, o sea, fuerzas opuestas, es porque yo estoy obedeciendo a dos amos. Un poquito al ego y un poquito a Dios. Bueno, ahora con el ego, bueno, ahora con Dios, y ahora con el ego, y ahora con Dios, y así. Esto provoca un conflicto que da origen a que su poder y fuerza estén divididos. O sea, una división interna. Entonces yo tengo que aprender a elegir una sola dirección. Creyendo que el Dios que me dio ese deseo también me va a mostrar la forma de cumplirlo. Un joven le preguntó a Sócrates cómo podía obtener sabiduría. Y Sócrates le dijo, ven conmigo. Entonces lo llevó al río, al joven, ¿no? Sócrates. Y le sumergió la cabeza en el agua. Y lo mantuvo así hasta que el muchacho, jadeando, gritó, me ahogo porque claro, la cabeza bajo el agua estaba ahogando, ¿no? Entonces se relajó y soltó la cabeza. Cuando el joven recuperó su compostura, Sócrates le preguntó, ¿qué es lo que deseas más? ¿Qué es lo que deseabas más, cuando estabas debajo del agua? Y el muchacho dijo, quería aire. Bien. Entonces Sócrates le dijo, cuando desees sabiduría, tanto como deseas aire, cuando estabas con la cabeza en el agua, entonces la vas a recibir. La persona que quiere de verdad, paz, porque yo digo que quiero paz, pero también quiero otras cosas. Bueno, tráeme ese auto 0 kilómetros, tráeme todo, ¿no? Sí. Paz de espíritu y sosiego interno los obtendrá. No importa cuán injusto haya sido tratado o lo mal que se haya portado el otro con él, o lo sinvergüenza que alguien haya sido. Es lo normal en este mundo. Todo esto no tiene importancia para el hombre con mentalidad espiritual, real. Porque ese hombre o mujer, bueno, no importa, digo hombre, ¿no? Sabe lo que quiere. No permite que los ladrones del odio, la ira, le roben la paz. Conoce el camino. Deja de molestarte con la gente, las condiciones, las noticias. Bueno, con las noticias nos molestamos mucho. Hechos, identifica estos pensamientos de inmediato. Objetivos. ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué propósito tengo? Tenemos que mirar hacia el lugar correcto para encontrar las causas de nuestros problemas. Y ese lugar está dentro de nosotros. Las conversaciones de las personas emocionalmente inmaduras, por lo general, se pierden en excusas y explicaciones. Los demás están en mi contra. Nadie me trata bien. La gente es cruel y despiadada. La señal de que una persona ha alcanzado su adultez o su madurez emocional reside en que hace lo mejor que pueda donde está. Sabe que cuando los demás tienen mal genio, son irritables, están malhumorados y se portan de modo cínico, significa que están psicológicamente enfermos. Entonces es compasivo, comprensivo y se adapta a la gente. Sabe que muchos tienen sus mentes enfermas y que él no tiene derecho a condenar a la gente enferma. Por lo tanto, les desea las bendiciones de Dios y reacciona en forma positiva y afirmativa. Lo podemos hacer internamente, ¿no? A decir verdad, tenemos que mirarnos con honestidad cuando decimos que los demás nos irritan, nos molestan y no nos tratan bien. Una buena cosa sería averiguar si estábamos esperando dificultades, impedimentos. Quizás nos estábamos imaginando que habría resistencia y oposición a nuestros planes y propósitos. Si hemos favorecido este tipo de fantasía y pautas mentales, tenemos que esperar la proyección de aquellos estados en nuestro mundo.
El resultado de esta voluntad enfermiza será la desagradable reacción de los otros. Aprendemos a perdonar cuando aprendemos que realmente no hay nadie a quien culpar.